Hola, vamos a revisar la tercera y última parte de la unidad número 10 correspondiente a enzimas. En este video vamos a hablar acerca de cinética enzimática. Bien, comenzamos con esta gráfica de Leninger, donde en el eje de las 10 vemos la velocidad inicial, representada aquí como VI o V0, expresada en micromoles de producto sobre minuto. Y en el eje de las X vemos la concentración de substrato, expresada en el rango milimolar. Bien, recuerden cómo se llevan a cabo este tipo de gráficas. Imagínense, tenemos 5 pares de tubitos de ensayo. Estos ensayos se hacen casi siempre por duplicado. Entonces, el primer par de tubitos tiene poquito sustrato. El segundo par de tubitos tiene más sustrato, el tercero más, el cuarto más, y el quinto, el último, es el que tiene más sustrato de todos. De los otros ingredientes dentro del tubito, todos tienen lo mismo. Tiene la misma cantidad de enzimas, la misma cantidad de buffer, de cofactores, si es que la enzima ocupa, tiene todo exactamente igual. La única diferencia entre los jugos de tubitos es la cantidad de sustrato presente. Entonces, imagínense el primer par de tubitos de ensayo, empieza la reacción, comienza a trabajar la enzima, pero como hay poquito sustrato, rápidamente se agota y entonces se detiene la formación de producto y la enzima deja de trabajar. Por esa razón, después de la incubación, recuerden que todos los tubitos se incuban al mismo tiempo. Después de la incubación, la enzima solamente trabajó hasta este punto y generó esta cantidad de producto. Imagínense que la enzima entonces llegó solamente a este punto de aquí. El segundo par de tubitos, como tenía más sustrato, trabajó más y generó más producto antes de detenerse. Imagínense que llegó hasta aquí. El tercero más, el cuarto, el quinto, hasta esta parte de acá, donde se grafica el producto generado por el quinto par de tubitos. Después de graficar estos puntos que no se ven aquí en la imagen, simplemente se hace una regresión no lineal y tenemos esta curva que queda, como pueden ver, en forma de hipérbola. Como pueden ver también en los últimos pares de tubitos con la enzima trabajando, ya no se generó más producto. ¿Por qué no hay más producto? Porque la enzima ya quedó saturada por sustrato. Entonces no importaba si ponías más y más sustrato. Finalmente, como la enzima estaba constante, llega un momento en el cual a la enzima no le importa si tienes 1000 o si tienes 10.000 moléculas de sustrato, porque a lo mejor solamente tienes 100 moléculas de enzima en cada tubito de ensayo. Bien, entonces esta región donde ya se aplana la curva representa el sistema saturado por sustrato y esta parte donde la curva es lineal, donde la velocidad, como dijimos, depende de cuánto sustrato está presente. Entonces aquí la velocidad es lineal. Esta parte no está saturada por sustrato. La limitante en la velocidad, o sea, cuánto producto genera la enzima, depende solamente de cuánto sustrato está presente en el tubito de ensayo. Bien, y esta gráfica, este comportamiento de hipérbola, se explica mediante la ecuación de Michele-Simenten, que es la que vemos aquí en la imagen, donde la velocidad inicial es igual a Vmax por sustrato sobre Km más sustrato. Bien, en un momento más vamos a ver de dónde sale esta ecuación. Antes de eso, vamos a definir conceptos básicos a nivel de cinética enzimática. Bien, dijimos que la velocidad está en las Y y el sustrato en el eje de las X. La Vmax es la velocidad teórica en la cual la enzima ya está saturada por sustrato. Es la velocidad máxima en relación a generación de producto que puede alcanzar la enzima al trabajar. Casi siempre la Vmax teórica está por arriba de la Vmax observada o real. Eso siempre es una constante, entonces por eso la Vmax no coincide con la Vmax observada aquí en la hipérbola. Hay un ligero delta, pero la Vmax es un parámetro muy importante, ya que esta Vmax determina a la Km. La Km, recuerden, significa la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la Vmax. Entonces, si la Vmax llegó aquí al nivel de 10 unidades, en el eje de las 10, nos vamos a la mitad, que sería 5. Aquí nos vamos a la curva, la intersectamos y bajamos al eje de las X. El valor de sustrato aquí en el eje de las X corresponde a este punto, sería entonces nuestra Km, que dijimos, sustrato necesario para alcanzar la mitad de la Vmax. Recuerden que la velocidad de la reacción, como dijimos, se define como la velocidad de formación de producto.
En este caso, B sería el producto y A sería el sustrato. Entonces, la ecuación quedaría así. B es igual a delta en la construcción de B, que es el producto. Por supuesto, este delta va a ser positivo porque el producto se genera y el sustrato es el que disminuye conforme avanza la enzima en un tubito de ensayo. Entonces, delta la formación de producto que es B en relación al paso del tiempo o al delta del tiempo, como se define la velocidad en una reacción mediante esta ecuación. Dijimos que las unidades de velocidad son moles por litro por segundo, expresadas así. Y B, dijimos, corchetes indica la concentración molar de B. Recuerden que es muy importante considerar que por cada B que se genera, A, que es el sustrato, disminuye una molécula. Entonces tenemos una molécula de B formada y eso implica que una molécula de A disminuyó. Entonces, la velocidad en relación a la concentración de sustrato, o A en este caso quedaría así. B es igual a delta en la concentración de A en relación al paso del tiempo, solo que este delta dijimos sería negativo, a diferencia de este delta que sí es positivo. Bien, la Km entonces se considera una medida directa de qué tan rápidamente la enzima lleva a cabo una reacción. Una Km elevada indica que la reacción es rápida, mientras que una Km baja es lo contrario. Ojo, aquí no hablamos de afinidad, aquí la afinidad es a la inversa. Aquí estamos diciendo simplemente que la Km elevada habla de que la reacción es más rápida. ¿Por qué? Porque se necesita más sustrato para alcanzar la Km. Y una Km baja es lo contrario, es más lenta, porque con menos sustrato se alcanza la Km. Bien, vamos a hablar de la curva en la cinética enzimática. En este caso, la hiperébola que vimos en la gráfica pasada. Y en esta hiperébola se distinguen tres fases. Comenzando a partir del origen, en el lado izquierdo de la gráfica, vemos una reacción de primer orden. Esto significa que la velocidad en la reacción es proporcional a la concentración de sustrato. Dijimos que esto era la región lineal de la curva, entonces se llama relación lineal. En esta parte de la curva, cuando la velocidad es lineal, la única limitante, dijimos, es el sustrato presente, se considera que la cinética es de primer orden. Una vez que el sistema se satura por sustrato, o sea, en los, dijimos, juegos de tubitos 4 y 5, donde ya hay mucho sustrato, la velocidad de la reacción ya no es limitante y ya no depende del sustrato, sino que depende más bien de cuánta enzima está presente. Entonces, en este punto de la curva, cuando ya está saturada por sustrato, cuando ya se acuesta la curva, decimos que estamos en una reacción de orden cero. Existen otro tipo de reacciones donde la velocidad depende ya no tanto del sustrato y ya no tanto de la enzima presente, o sea, no está saturada por sustrato. Entonces podemos decir que en el punto intermedio entre la parte lineal de primer orden y cuando se acueste la curva en el orden cero, hablamos de cinética mixta. Esta parte, repito, es cuando la velocidad deja de ser lineal y empieza a saturarse por sustrato. Esto se llama cinética mixta. Bien, en relación a la cuestión de Michelis-Menten, podemos definir tres tipos de orden de reacción. En el primer orden o en la reacción de primer orden es cuando la concentración de sustrato es menor que la Km. Y entonces la velocidad, dijimos, esta es en la región lineal de la curva, recuerden. La velocidad, dijimos, en esta reacción de primer orden es proporcional al sustrato presente. Y vemos cómo se define esta primer orden en forma de ecuación. Aquí vemos la reacción global de la enzima, donde A, que es el sustrato, se convierte en B. Esta flecha representa aquí a la reacción, a la constante en la reacción. Y podemos definir de la siguiente forma. El delta en la concentración de A en relación al paso del tiempo, o sea que hace que A, que es el sustrato, disminuya, depende de la constante por cuánto A está presente. Entonces, esos dos factores, la constante que está representada aquí por la flecha en la reacción y cuánto A está presente, determinan cuánto B se va a formar, o sea, la velocidad en la reacción. En otras palabras, la velocidad es igual a la constante por cuánto A está presente. Es lo que se representa aquí en esta ecuación. Entonces, aquí la velocidad depende de la constante en la reacción
y de cuánto A está presente en el sistema. Bien, en la reacción de orden cero, dijimos hay mucho más sustrato que el valor de la Km, y ya hablamos aquí de niveles cercanos a la Vmax. Entonces, en este tipo de reacción ya dijimos que el sistema es saturado por sustrato. Ya la enzima no le importa la velocidad de la enzima. Si tenemos 1000 sustratos o 2000, 20.000 sustratos más, ya no cambia la velocidad. Por eso estamos cuando la curva se acuesta. Hablamos de la reacción de orden cero y que se define de la siguiente forma. Cuando B es constante y no depende de la concentración de los reactantes, decimos que el sistema es saturado por sustrato. Y la ecuación sería así: B es igual a constante por concentración de A a la cero, porque A, dijimos, ya no es relevante. Aquí lo relevante entonces va a ser la constante en la reacción. Finalmente, en este punto de la curva, la constante determina la velocidad en la reacción. Bien, en la reacción de segundo orden, que es el otro tipo de reacción que tenemos, ya es el tercer tipo de orden de reacción, es lo mismo que la de primer orden, solo que hay dos sustratos involucrados. En la de primer orden era solamente A. En la de segundo orden tenemos A más B. Entonces, A más B son los dos sustratos que se van a convertir en P, que es el producto. Entonces, aquí la ecuación quedaría el delta en la concentración de P, que es el producto, en relación al paso del tiempo. Es un delta positivo porque implica la formación de P y la disminución de estos dos. Es igual a la constante que se representa por esta flecha en la reacción, más cuánto A y cuánto B estén presentes. Entonces, la constante por concentración de A por concentración de B. En otras palabras, la velocidad es igual a la constante por A por B en cuanto a concentración. Entonces, esto define una reacción de segundo orden. Repito, en este ejemplo, en la reacción de segundo orden, tenemos dos sustratos a diferencia de la reacción de primer orden. Bien, vamos ahora sí a hablar de la ecuación de Michelson-Menten y a ver de dónde sale. Vamos a llevar a cabo el despeje de la ecuación de Michelson-Menten para que ustedes sepan de dónde salió y cómo se utiliza. En realidad los pasos en el despeje no son importantes, no nos interesa, no me interesa. Ustedes aprendan a hacer el despeje, eso realmente no es lo relevante. Lo importante es que se entienda de dónde sale esta ecuación y cómo se puede aplicar. Bien, comenzamos con la reacción general donde enzima libre más sustrato. Tenemos una constante de unión representada aquí como K1, flecha a la derecha, forma el complejo enzima sustrato. El complejo enzima sustrato tiene dos opciones. La primera opción es, si no se alcanza el estado de transición, disociarse y entonces se regresa para formar enzima libre más sustrato. Entonces se sale del sitio activo de la enzima y eso nos habla de una constante 3 que está aquí, donde el complejo enzima sustrato viene a la izquierda y se disocia el sustrato de la enzima. Esto se representa por la constante 3. Pero la opción más esperada sería esta, donde la enzima alcanza el estado de transición y entonces el sustrato se transforma en producto. Eso se representa por la constante 2 que está aquí en esta flecha a la derecha. Y entonces el producto sería ya enzima más producto. Noten que el complejo enzima-producto no se toma en cuenta porque dijimos que se disocian muy rápidamente. De esta forma, la K2 genera ya enzima libre más producto. Bien, esta es la ecuación general en una reacción. Y sucede que a partir de aquí se lleva a cabo el despeje para llegar a la ecuación de Michelson-Menten. Vamos a ver cómo a continuación. Bien, vamos a centrarnos en el complejo enzima-sustrato. ¿Qué determina? Es la primera pregunta. ¿Qué determina que el complejo enzima-sustrato se forme? ¿Qué determina su velocidad? Se define así. Entonces, el delta en la construcción del complejo enzima-sustrato en relación al paso del tiempo es igual a K1, que es esta acá que está aquí, por cuánta enzima libre y por cuánto sustrato está presente. Eso determina qué tanto complejo enzima sustrato se genera. ¿Y qué determina al revés su disociación? ¿Qué determina cuánto de este disminuye? Entonces, aquí digamos dos opciones. Si hablamos de formación de complejo enzima sustrato, dijimos, solamente se toma en cuenta K1. Pero si hablamos de disminución de este, puede ser por dos razones. Una porque se vaya a la derecha, que dijimos es la opción más esperada, o la otra porque se venga a la izquierda y se disocie porque no se alcanzó el estado de transición.
Entonces, ¿qué determina el rompimiento o disminución del complejo enzima-sustrato? Sería delta negativo, porque es disminución del complejo enzima-sustrato en relación al paso del tiempo es igual a K2 por cuánto complejo enzima-sustrato está presente, más K3 por cuánto complejo enzima-sustrato está presente. Entonces, estas dos constantes determinan la disminución de este complejo enzima-sustrato. Bien, vamos a retomar el concepto de estado estacionario, lo vimos en el video pasado. El estado estacionario o steady state ocurre, dijimos, cuando la formación del complejo enzima-sustrato es igual a su rompimiento. Es el área gris en la gráfica que dijimos en el video pasado. Entonces, en realidad, este no es un estado estacionario, sino que es más bien dinámico, porque el complejo enzima-sustrato se recicla rápidamente. Recuerden que si forma producto pasa a formar parte de las enzimas libres que estaban abajo y una de las libres choca con un sustrato y pasa arriba a formar parte del complejo enzima-sustrato. Pero lo importante aquí en el estado estacionario es que la concentración de este es estable en relación al paso del tiempo. Y entonces se define así. El delta en la formación del complejo enzima-sustrato en relación al paso del tiempo es igual al delta en la disminución del complejo enzima-sustrato en relación al paso del tiempo. Bien, entonces aquí podemos sustituir esta expresión con esta otra expresión de acuerdo a que pusimos a las definiciones de aquí arriba. Entonces en el lado izquierdo dijimos la formación. Entonces esta ecuación podría quedar así. Esto explica la formación y lo ponemos en el lado izquierdo de la ecuación. K1 por enzima total por sustrato sería la formación. Y esto es igual a esta definición de acá, que la sustituimos por esta expresión y tendríamos K1 por enzima libre por sustrato es igual a K2 por complejo enzima sustrato más K3 por complejo enzima sustrato. Estarán de acuerdo que esta ecuación que está aquí es igual a esta que está aquí. Simplemente sustituimos estas expresiones y tenemos esta que está más completa porque estamos utilizando las definiciones de las expresiones previas. Bien, entonces vamos a retomar el concepto de enzima total. Recuerden que enzima total define la enzima libre, esto también lo vimos en la gráfica del estado estacionario, y dijimos que enzima libre es igual a enzima total presente menos la enzima que está unida al complejo enzima sustrato. Entonces vamos a sustituir aquí la definición, la expresión de enzima libre por esta definición. Esto pasa en el lado izquierdo de la ecuación. Recuerden que el signo de igual determina el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, en este caso definimos, estamos poniendo la definición de enzima libre, que es esta. En la ecuación de aquí tenemos esta ecuación que está acá. K1 por enzima total menos enzima unidad sustrato por sustrato es igual a K2, el lado derecho no se modifica, por complejo enzima sustrato más K3 por complejo enzima sustrato. Bien, dijimos que es esta. Dijimos qué determina la velocidad, que es la formación del producto. Eso se determina por el nivel de K2, qué tan grande es esta constante, y también por cuánto complejo enzima sustrato está presente. Entonces, estas dos variables determinan cuánto P se genera, y eso es precisamente lo que está aquí en expresión, que es esta. Velocidad es igual a K2 por complejo enzima sustrato. Bien, la Vmax es la Vmax teórica, se define también por el valor de K2, pero también por la enzima total presente. Esto les decía es la verdadera limitante en cuanto a la velocidad en una reacción enzimática. ¿Cuánta enzima total está presente? Vamos a retomar esto más adelante, pero recuerden que la Vmax depende de la cantidad total de enzima presente en nuestra muestra, más aparte, por supuesto, el valor de K2. Y lo siguiente que asumieron Michelis y Mente fue llevar a cabo la integración de las tres constantes en una sola. Entonces, K2 más K3 sobre K1 le llevaron Km y esta M es la constante de Michelis y Menten. Entonces, Km representa la agrupación de las tres constantes de esta forma, K2 más K3 sobre K1, que es lo que dijimos quedaba aquí en el denominador, en la ecuación en la que nos quedamos en la diapositiva pasada. Bien, si retomamos esto y simplificamos estas expresiones en estas definiciones que tenemos aquí, quedaría así. Velocidad es igual a K2 por enzima total por sustrato sobre sustrato más K2 más K3 sobre K1. A continuación lo que hacemos es transformar esta expresión en Km y quedaría así. B es igual a B max por sustrato, retomando lo que dijimos acá.
en el numerador. B es igual a B max por sustrato sobre Km, donde reemplazamos esta expresión, más sustrato. Y esto entonces es la ecuación de Michelet-Menten. Y esto fue exactamente lo que hicieron Michelet-Menten para llevar a cabo este despeje. Y finalmente lo que me interesa mucho es que quede claro que esta ecuación surge de la expresión que era esta que está aquí. Entonces, a partir de esa expresión que todo el mundo conoce, que estos son los pasos en la reacción enzimática, podemos llegar a esta ecuación que es la de Michelet-Menten, y entonces esta ecuación nos permite explicarnos cómo se comporta la reacción en diferentes momentos de la curva de la hipérbola que ya conocemos. Recuerden que esta ecuación nos explica las reacciones de las enzimas michelianas, que dijimos se definen por una hipérbola, pero obviamente esto no aplica en otro tipo de reacciones como son las enzimas alostéricas, donde se forma una curva sigmoidea, que dijimos se explica por la ecuación de Hill, que es mucho más compleja que esta de Michelet-Menten. Bien, vamos a empezar a utilizar la ecuación de Michelet-Menten y vamos a retomar esto que nos dice aquí, que cuando el sustrato es igual a la Km, recuerden que en la gráfica de B en las Y y sustrato en el eje de las X, en este punto de la curva, cuando el sustrato es igual al valor de la Km, podemos decir esto que está aquí. B es igual, retomando la ecuación de Michelet-Menten, la ponemos aquí, pero en este punto de la curva, solamente en esto, cuando S es igual a Km, podemos sustituir Km por otro sustrato en el denominador, y quedaría B es igual a B max por sustrato sobre sustrato más sustrato. Entonces podemos agruparlas aquí y quedaría B es igual a B max por sustrato sobre 2 veces sustrato. Entonces, cancelamos sustrato y sustrato y nos quedaría que B es igual a B max sobre 2. Estamos diciendo que esto pasa cuando tenemos el valor de la Km, entonces podemos sustituir B por Km y quedaría la ecuación así. Km es igual a B max sobre 2. Y esto dijimos en la definición de Km que vimos hace algunas diapositivas, donde recuerden que M significa la cantidad de sustrato necesaria. ¿Por qué sustrato? Porque viene de las tres constantes, K2 más K1 más K3. Viene de la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la Vmax, o sea, Km es igual a Vmax sobre 2. Esta es la demostración de lo que dijimos, es la definición del nivel, el valor de Km. Bien, vamos a ver las aplicaciones o cómo se puede utilizar la ecuación de Michelet-Menten, que está aquí arriba, en diversas partes de la curva de la hipérbola. Analizando la hipérbola, distinguimos tres regiones principales, que son estas que están aquí marcadas con la estrella roja. Para empezar, la parte lineal, dijimos aquí estaba la reacción de primer orden, donde el sustrato es todavía menor, estamos lejos de la Km, que sería el segundo punto importante, esta segunda estrella aquí, que representa, dijimos la Km, la mitad de la Vmax teórica. Y finalmente el otro punto importante es cuando la curva ya está saturada por sustrato, la cima está saturada por sustrato y la curva está aplanada. Esta es la reacción de orden cero. Entonces, estos son tres puntos muy importantes en la cinética, en la curva, en la hipérbola. Dijimos el primer punto es cuando el sustrato está todavía mucho más bajo que la Km. El segundo es cuando el sustrato es lo mismo, está igual que el valor de la Km, por eso está aquí en este punto. Y el tercero es cuando el sustrato está mucho más concentrado que el valor de la Km. Entonces tenemos mucho más sustrato que Km en relación a su concentración. Y aquí tenemos el sustrato todavía lejos, mucho menor que el nivel de la Km. Bien, en este primer punto retomamos la ecuación de Michelet-Menten y podríamos aplicarla de esta forma, donde B es igual a max por sustrato sobre Km, pero como estamos lejos del valor de Vmax y de Km, lo único relevante aquí sería el sustrato, que quedaría tanto arriba como abajo. De esta forma, lo único que sí nos determina la velocidad es la concentración de sustrato presente. Repito, porque estamos lejos de la Km todavía y mucho más lejos del valor de Vmax. Entonces, lo único relevante en este punto para determinar la velocidad es la concentración de sustrato presente. En el segundo punto de la curva dijimos B es igual a Vmax por sustrato sobre 2 veces sustrato.
Esto es cierto solamente en este punto de la curva. Entonces cancelamos aquí sustrato con sustrato y quedaría BH igual a Bmax sobre 2. Esto solamente aplica para el valor de la Km. Bien, en el tercer punto de la curva, la ecuación quedaría de esta forma: B es igual a Bmax por sustrato sobre sustrato. ¿Por qué Km no está? Porque estamos muy lejos del valor ya de la Km y no es relevante para la velocidad. De esta forma quedaría, esto se anula, B es igual a Bmax. Y recuerden que la Bmax se determina por la constante de 2 y por cuánta enzima total está presente. Entonces, con la reacción de orden 0, esta es la verdad limitante de la velocidad, cuánta enzima total está presente. Muy bien, esto lo podemos entonces afirmar basándonos en la ecuación que les mete. Recuerden que cuando el producto en un tubito de ensayo sube demasiado y la concentración de sustrato también baja demasiado, la reacción enzimática, dijimos, puede revertirse y entonces generar sustrato a partir del producto. Por esa razón, para evitar esta situación, porque aquí las enzimas ya se comportan raro y no se comportan igual, para evitar esto, las enzimas se reportan en condiciones iniciales, que digamos es BI o B0, donde todavía el sustrato es mucho mayor que la enzima total presente. Recuerde que en el tubito de ensayo esto pasa así, puede pasar así, pero en nuestro organismo, en el cuerpo, esto generalmente no pasa porque el producto de una enzima es sustrato de la enzima siguiente. Bien, entonces cuando la enzima está saturada por sustrato, estamos en la reacción de orden 0, la Bmax, dijimos, está limitada por la enzima total presente y también por la K2, pero la implicación aquí es que la Bmax nos habla de cuánta enzima total está presente en un tejido dado. Por ejemplo, si analizamos hígado y riñón, y hacemos un homogenado de estos órganos, y en los tubitos de ensayo ponemos tantito homogenado, la misma cantidad del hígado y la misma cantidad de riñón en tubitos separados, y analizamos, hacemos una cinética, y vemos que la Bmax de esta enzima hipotética es más grande en el riñón que en el hígado. Lo que quiere decir esto es que el riñón tiene más enzima total que el hígado. Esa es la implicación de la Bmax, como estamos viendo aquí en esta imagen. Por otra parte, la Km nos habla de la afinidad de la enzima por el sustrato. De esta forma, si la Km es mayor, es alta, se considera que la afinidad es baja. ¿Por qué? Porque se requiere más sustrato para alcanzar la Km. De esta forma, la afinidad es más baja. Comparado con un nivel menor de Km, un nivel más bajo de Km, nos dice que la afinidad es más alta, porque por poquito sustrato se alcanza la Km y entonces se satura más rápido la enzima. De esta forma, el valor de Km es una medida indirecta de cuánto sustrato está presente en un tejido dado. Por ejemplo, si comparan dos enzimas que utilizan glucosa, que es el sustrato, una enzima, una glucosinasa que está en hígado y otra glucosinasa distinta que está en riñón. Y entonces hacemos la cinética, determinamos la Km y la Bmax, vamos a ver ahorita más adelante cómo se hace esto, y vemos que la Km es más alta en hígado que la Km de la enzima de riñón. Repito, ambas utilizan glucosas como sustrato. Entonces podemos afirmar que la Km más alta del hígado nos dice que el hígado contiene más glucosa en condiciones normales que el riñón, que tiene una Km más bajita. ¿Por qué? Porque entonces la enzima del hígado es capaz de procesar más glucosas. Dijimos que la Km nos habla también de la velocidad en la reacción. Se requieren más glucosas para saturar la enzima. La implicación de esto es que la velocidad de la enzima hepática es mayor porque su Km es más alta, porque tiene más glucosas comparada con la enzima del riñón. Muy bien. Vemos esta imagen donde se hace una comparación entre dos enzimas, la enzima 1 y la enzima 2. Recuerden que tenemos velocidad en el eje de las Y, que es la formación del producto, dijimos, y sustrato en el eje de las X. Entonces vemos aquí a la enzima 1 en azul. La enzima 1 tiene una Dmax más alta que la enzima 2, que está aquí en rojo. Y vemos también que el valor de Km es distinto. La Km para la enzima 1 es más bajo
que la KM para la enzima 2. Eh, Como vemos en la imagen, la KM más baja de la enzima 1 refleja una mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Y en el caso de la enzima 2, la KM más alta de la enzima 2 refleja una menor afinidad de la enzima para el sustrato. Eso es comparando los valores de solamente de KM. Bueno, la forma como se calcula el valor de KM y Bmax de una enzima es a través de una gráfica especial que se llama el doble recíproco o de Lineweaver-Burk. Sucede que el doble recíproco permite cambiar una curva a una recta y todos los matemáticos saben que las rectas son más exactas para trabajar que las curvas. Es mucho mejor trabajar con rectas que con curvas, aunque son más aburridas las rectas que las curvas, pero finalmente las rectas nos permiten conocer el punto de cruce de una enzima en el eje de las X o de las Y, que es lo que nos interesa en este punto. Entonces, esta ecuación de Lineweaver-Burk permite transformar la hipérbola en una recta y vamos a ver cuál es el fundamento de utilizar esta reacción. Bien, comenzamos con la ecuación de Michelis y Menten que está aquí. Para empezar, sacamos inversos a ambos lados de la ecuación. Uno sobre velocidad en el lado izquierdo. Simplemente la b que está aquí queda en el denominador, uno queda arriba. Este es un inverso. Y el denominador en la ecuación original pasa a numerador y viceversa, quedaría 1 sobre b es igual a km más sustrato sobre m max por sustrato. A continuación simplificamos el lado derecho de la ecuación, quedaría 1 sobre b es igual a km sobre m max por sustrato más sustrato sobre m max por sustrato. A continuación sacamos este factor común, 1 sobre b es igual a km sobre b max por 1 sobre sustrato más 1 sobre b max. Y entonces tenemos ya esta ecuación que asemeja muy bien a la ecuación de la línea recta que está aquí. Y es igual a por x más b. La ecuación de la línea recta, y representa el eje de las y, x el eje de las x, a representa la pendiente y b es el intercepto de a en y. Bien, entonces en relación al gráfico de árbol recíproco, dijimos, tenemos ya la ecuación de Michelis y Menten en forma de la ecuación de la línea recta. Entonces, 1 sobre b representa el eje de las y, que dijimos es y. Km sobre m max representa la pendiente, que dijimos es el valor de a. 1 sobre s representa el eje de las x, o x, la ecuación de la línea recta. Y 1 sobre b más es el intercepto de a en y, que sería la b en la ecuación de la línea recta. Lo que hicimos aquí fue nada más acomodar o llevar la ecuación de Michelis y Menten a la ecuación de la línea recta. Eso nos va a permitir entonces trabajar con rectas en lugar de curvas, en lugar de hipérbolas. Bien, aquí vemos cómo quedaría ya nuestra hipérbola, pero ahora expresada en inversos, en forma de la gráfica de Lineweaver-Burk o de doble recíproco. Para empezar, vamos a ver los ejes en la gráfica. Dijimos que en las y está la velocidad, entonces aquí va a estar el inverso de la velocidad. Y en las x está el sustrato, entonces aquí está el inverso del sustrato. Recuerden que la función de inversos se representa en su calculadora científica, en su teléfono. Recuerden, cuando la acuestan, se vuelve científica su calculadora. La función de 1 sobre x, esa es la función del inverso. Y recuerden que trabajar con inversos, esto es muy importante, los valores más altos se vuelven más pequeños y los valores más bajos se vuelven más grandes. Está al revés, por eso se llama inverso. Entonces, en la gráfica de la hipérbola, lo que tenía valores más bajitos de velocidad, ahora se vuelven valores más altos en la recta, y estaremos hablando en este punto de la recta. Y los valores más bajos son, dijimos, los más altos, pero los más altos son más bajos. Estarían entonces más cerca del origen, lo que corresponde a este punto en la recta. Y utilizando los inversos, en lugar de trabajar con hipérbolas, trabajamos con rectas. Bien, lo que nos dice entonces esta imagen de Leninger es que el punto de cruce de la recta
sobre el eje de las Y es el inverso de la Bmax. Entonces graficamos en qué punto del eje de las Y cruza la recta y tenemos la Bmax. Pero llevamos esta recta hasta el tercer cuadrante y el punto de cruce en el eje de las X representa el inverso de la KM. Entonces, mediante el uso de esta gráfica podemos conocer los valores mucho más exactos de Bmax y de Km, a comparación de utilizar solamente la hipérbola y de una forma visual calcular dónde estaría la Bmax y a qué punto corresponde la Km. Recuerden que los valores experimentales, al trabajar con los tubitos de ensayo, quedarían en este cuadrante, en el primer cuadrante, porque son los valores experimentales, los reales que se obtienen cuando la enzima trabaja y genera producto. Pero ponemos aquí los puntos, por ejemplo, dijimos el primer par de tubitos de ensayo que tenía muy baja velocidad, a lo mejor quedaría aquí. El segundo par que tenía más sustrato, por lo tanto más velocidad, quedaría aquí, el segundo puntito, el segundo juego de tubos. A lo mejor el tercero aquí, el cuarto aquí y el último aquí. Trazamos una regresión lineal, tenemos esta recta, y simplemente la continuamos hasta el eje de las X, y repito, el punto de cruce aquí es la Bmax, y el punto de cruce acá es el valor de Km. Bien, entonces así es como se calculan la Km y la Bmax para las enzimas, y recuerden, la Km es como una especie de huella digital para cada enzima. Por ejemplo, la catalasa tiene una Km para el peróxido de hidrógeno de 25 milimolar. Recuerden que la Km siempre hace referencia al sustrato. Si hablamos de Km hay que hacer referencia a qué sustrato estamos hablando. Por ejemplo, la hexocinasa, que utiliza ATP como coenzima y reconoce tanto la glucosa como la fructosa para fosforilarla, tendría 3 km, 0.4 para el ATP, 0.05 para la glucosa y 1.5 para la fructosa. Comprando estas 2 km para el sustrato verdadero, que es el azúcar, podemos decir que entonces la hexocinasa en cerebro tiene una mayor afinidad para glucosa que para fructosa, porque la Km es más bajita. La hidrasa carbónica tiene esta Km, como decía, es una especie de huella digital para cada enzima, y así es como se calculan, utilizando las gráficas de recíproco. Bien, vamos a hablar ahora del mecanismo de reacción de las enzimas. El mecanismo de reacción no es otra cosa más que la forma como la enzima cataliza su reacción. Y vemos que hay dos formas de trabajar. Tenemos a la reacción secuencial y a la reacción de tipo ping-pong. En el caso de la reacción secuencial, tenemos dos posibles formas de llevarse a cabo. La primera forma es a través de una reacción secuencial que se llama ordenada y la otra es al azar. Vemos aquí primero la reacción secuencial al azar, donde tenemos a la enzima libre en un principio y esta enzima tiene dos sustratos. Recuerden que uno puede ser la glucosa, otro puede ser el ATP, por ejemplo, que es la coenzima, pero finalmente que sea coenzima o cofactor se considera un segundo sustrato. Entonces, la enzima libre puede unirse tanto al sustrato 1 como al sustrato 2 en forma indistinta. Eso representa una reacción al azar. Esto se forma el complejo enzima sustrato 1, como también se puede formar con la misma probabilidad el complejo enzima sustrato 2. Una vez que están formados esos complejos, llega el otro sustrato. Si nos fuimos por aquí arriba, llega el sustrato 2. Si nos vemos por aquí abajo, tenemos el sustrato 1. Entonces tenemos ya el complejo enzima sustrato 1, sustrato 2. Alcanza el estado de transición, bajamos y tenemos ya la enzima libre más los dos productos. Si fuera el ATP, por ejemplo, el sustrato 2, este representa el ADP más el fosfato que a lo mejor se le pegó la glucosa y que representa la G6P como el producto 1 de la reacción. Si esto fue ordenado, entonces nos quiere decir que primero entra un sustrato, en este caso sustrato 1, aquí está la enzima libre, se forma el complejo enzima sustrato 1, y ya que está formado este complejo, entonces llega el segundo sustrato, que puede ser el ATP, por ejemplo, y se forma el complejo enzima sustrato 1, sustrato 2. Otro estado de transición, bajamos y tenemos ya la enzima libre, más ambos productos. Noten que la reacción secuencial se caracteriza por algo que se llama complejo ternario o terciario, que se representa por esto que está aquí.
significa la enzima unida a ambos sustratos, están los tres presentes, por eso se llama complejo ternario. Este es en el caso de la reacción al azar y este es el complejo ternario en el caso de la reacción ordenada. Precisamente el complejo ternario es lo que permite diferenciar a la reacción secuencial de la siguiente reacción, que es la ping-pong. Antes de eso vemos cómo se vería una enzima con un mecanismo secuencial. Dijimos que la gráfica de doble recíproco nos sirve para determinar Km y Vmax, pero también nos sirve para conocer el mecanismo de reacción. Imagínense que tenemos una enzima y queremos saber cuál es su mecanismo de reacción. Entonces, tenemos los 5 pares de tubitos que les decía, donde todos tienen lo mismo, pero un juego de tubitos tiene más sustrato comparado con el anterior. Entonces, va aumentando ahí el sustrato. Dijimos en el eje de las X. Eso es el primer juego de tubitos. Aquí lo que estamos cambiando es el sustrato. Imagínense, retomando el caso de la glucosinasa, donde la enzima le pega un fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Los sustratos de la enzima son tanto el ATP como la propia glucosa. Entonces, los dos son sustratos, aunque en realidad uno es el sustrato verdadero, que es la glucosa, y el ATP sería la coenzima de la reacción. Imagínense que el primer juego de tubitos tiene, dijimos, un tubito más glucosa que el tubito anterior. Es el primer juego de tubitos. Pero los 5 pares de tubitos tienen el mismo ATP, la misma concentración de ATP. Si hacemos otro juego idéntico de tubitos, pero ahora con más ATP que el anterior, igual uno va a tener más glucosa que el par anterior de tubitos, pero todos tienen más ATP fijo que el juego anterior de tubitos. Y tenemos otro juego más de tubitos, un tercer juego con más ATP. Igual va cambiando la glucosa, pero todos tienen fijo una concentración mayor de ATP comparado con el juego pasado de tubitos. Y finalmente otro juego, tenemos 4 juegos en totales de tubitos. La única diferencia entre ellos, dijimos, es el ATP, que es el sustrato 2 en la reacción. Entonces hacemos las hipérbolas para cada uno de los juegos. Y como el ATP también se requiere eh, para poder hacer que la enzima trabaje, los tubitos que tienen, los juegos de tubitos con más ATPs, tienen una velocidad mayor comparados con los juegos de tubitos que tienen menos ATP. Entonces también aquí la concentración de ATP es una limitante en la velocidad. Bueno, transformamos entonces esas hipérbolas en rectas al sacar inversos. Imagínense que el primer juego de tubitos con poquito ATP sería esta recta de aquí arriba. ¿Por qué es la que tiene valores más altos? Porque esto es un inverso. En realidad, viéndola en una hipérbola, sería la hipérbola más bajita porque el ATP es limitante en la velocidad. O sea, en este caso, a trabajar con inversos, esa hipérbola más bajita se convierte en la recta más alta. El segundo juego de tubitos tiene más velocidad, por lo tanto la recta sería más baja. ¿Por qué? Porque es inverso. El tercer juego de tubitos tiene más ATP, que es el sustrato 2, sería esta recta. Y el último cuarto juego con más ATP tiene una velocidad mayor que los anteriores, por eso corresponde a esta recta que está más abajo al ser inversos. Y como dice aquí Leninger, el sustrato 2, o sea, el ATP, se incrementa de aquí para acá, para acá y para acá, por eso la flecha viene para abajo. Entonces, al llevar estas rectas hasta el eje de las X, vemos que cruzan el eje de las Y en sitios distintos, pero también el eje de las X en sitios distintos. ¿Por qué? Porque las líneas se cruzan, hay una decusación de las rectas en el segundo cuadrante, que es este que está aquí. Entonces, esta decusación representa la formación de complejo ternario que hablamos en la imagen pasada. Y esto es la comprobación de que esta enzima en cuestión es un mecanismo secuencial. Repito, la decusación que está aquí representa la formación de complejo ternario. En este caso se observa en el segundo cuadrante y tenemos diferentes puntos de cruce en el eje de las Y y en el eje de las X. Bien, en cuanto al segundo mecanismo de reacción, les decía, es el tipo ping-pong y se caracteriza porque a diferencia de la reacción secuencial, aquí no hay complejo ternario. ¿Por qué no hay? Porque primero entra un sustrato, que está la enzima libre más sustrato 1, se forma el complejo enzima sustrato 1, hasta hace un estado de transición, bajamos y forma el producto número 1 que sale y ya la enzima queda en un estado activo. Imagínense que queda reducida o con el fosfato dentro.
Entonces llega el segundo sustrato, que sería la glucosa, por ejemplo, y este fue el ATP. Bueno, que seguimos con el ejemplo de la glucosinasa, esta es la enzima más el ATP, se forma un complejo enzima sustrato 1 o enzima ATP. De transición, la enzima se fosforila y tenemos al ADP aquí. El ADP sale como primer producto, la enzima queda fosforilada. Por eso fosfato no se lo queda de la enzima, sino que se lo transfiere a la glucosa, que es el sustrato 2. Entonces tenemos el segundo complejo, que es enzima activada, eso representa esta prima que está aquí, va a ser sustrato 2. Un segundo estado de transición, bajamos y tenemos ya la enzima libre más la glucosa fosforilada. Entonces, ese es un mecanismo de reacción tipo ping-pong. Se llama así porque entra uno, entra otro, sale otro, como si fueran raquetas jugando ping-pong. Y entonces no hay complejo ternario, a diferencia del anterior, del secuencial. ¿Y cómo podemos distinguir a un ping-pong de un otro? Haciendo gráficas de doble recíproco, donde en este caso las rectas no se decusan y son paralelas. Entonces, igual, esta recta tuvo una velocidad menor que esta otra, que esta otra y que esta otra, porque sobre todo dos se incrementa de arriba hacia abajo porque son inversos. Entonces, en las líneas paralelas que no decusan, es la característica del mecanismo de tipo ping-pong. Muy bien, vamos a hablar ahora de inhibición enzimática. Y recuerden que un inhibidor es cualquier sustancia que disminuye la acción catalítica de una enzima. Y estos pueden ser de dos tipos, reversibles o irreversibles. Por ejemplo, los irreversibles son aquellos inhibidores que forman enlaces covalentes con la enzima, enlaces muy estables, y entonces ya no se pueden disociar. Y ya de forma irreversible la enzima está unida al inhibidor y ya no es activa. Y la única forma de catalizar otra vez esa reacción es haciendo más enzima. Eh, pero en el caso de los inhibidores reversibles, que son los que vamos a hablar con más detalle, la enzima une al inhibidor por un enlace no covalente. Las irreversibles dijimos eran por enlaces covalentes. Y en cuanto a la inhibición reversible, la que no hay enlace covalente, hay tres tipos principales. La competitiva, acompetitiva y no competitiva. También esta se le llama mixta, vamos a ver por qué. Bien, tenemos aquí un esquema de Leninger que nos habla acerca de la inhibición competitiva. Tenemos aquí la reacción general en la catálisis. Está en la enzima libre más el sustrato, complejo enzima sustrato, estado de transición, bajamos y enzima más producto. Entonces, aquí en la inhibición competitiva, el inhibidor entra en juego en esta parte porque se une a la enzima libre. Literalmente compite con el sustrato por la enzima. ¿Por qué pasa esto? Porque el inhibidor se une al sitio activo de la enzima, donde también lo hace el sustrato. Entonces, enzima libre más inhibidor se forma el complejo enzima inhibidor. Como esto es reversible, también se puede disociar y liberar la enzima libre para que se pueda unirse un sustrato y formar producto. Pero eso de qué depende, depende de las constantes. Digamos de la K1, K2 y esta K3. Esta se le va a llamar KI. Entonces, si esta KI es más baja, o es más alta que la K2 que está acá, eso determina si el que gana, si el que tiene más afinidad, es el inhibidor o el sustrato verdadero. Entonces, simplemente se comparan las constantes KI versus K2, que estaba aquí. Bueno, esta era la K1, habíamos dicho, perdón. Entonces, dependiendo de esas constantes, va a ser lo que determine si la enzima se viene para acá o se va para acá. Aquí vemos en el modelo de esferas a la enzima, es el sitio activo de la enzima. Si choca con el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato. Aquí está dentro del sitio activo de la enzima. Si lo hace con el inhibidor, se forma el complejo enzima-inhibidor. Por eso dijimos que el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo en la enzima. ¿Y cómo podemos saber si una enzima tiene un mecanismo de inhibición competitivo? Otra vez utilizando la gráfica de doble recíproco. Entonces ya vimos que nos sirve para saber KM max, nos sirve para saber mecanismos de reacción y también nos sirve para saber cuál es el mecanismo de inhibición. Esa es la gráfica que se observa en una inhibición competitiva. Aquí, a diferencia de la gráfica que vimos en el mecanismo de reacción, las juegos de tubitos que tienen, o sea, las hipérbolas que tienen más inhibidor, van a estar en la parte de arriba, porque son las más bajitas en cuanto a velocidad, pero como este es inverso, queda más alto. Por eso nos dice aquí Leninger que la concentración de inhibidor se aumenta aquí y que aquí es menos y aquí a lo mejor no hay inhibidor.
en esta recta de aquí abajo. Bueno, entonces cuando las rectas eh, generadas en esta gráfica de doble recíproco decursan en el eje de las Y y tenemos diferentes puntos de intersección en el eje de las X, hablamos de inhibición competitiva. Dijimos que aquí tanto sujeto como inhibidor compiten por el mismo sitio en la enzima, que es el sitio activo. Y esta inhibición se puede superar al adicionar más sustrato que inhibidor. Entonces en el tubito de ensayo tenemos 10 inhibidores y 10 sustratos. La enzima va a estar inhibida, va a estar trabajando a la mitad. Pero si ponemos más sustratos, si ponemos 1000 sustratos, lo más probable es que la enzima choque con el sustrato en vez del inhibidor. Entonces, por eso dice aquí que esta inhibición se puede superar al añadir sustrato a la reacción. Bien, el segundo tipo de inhibición es la acompetitiva. Vemos el esquema general que está en la parte de arriba, enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, estado de transición, baja, enzima más producto. Bien, aquí el inhibidor se une, pero solamente al complejo enzima sustrato, no se une a la enzima libre como en el caso anterior. Se une al complejo enzima sustrato, entonces tenemos una KI prima para diferenciarla de la KI que estaba aquí en el lado izquierdo en la inhibición pasada, y se forma el complejo enzima sustrato inhibidor. Como es reversible se disocia y este cuando ya está disociado del inhibidor puede formar el producto. Si vemos el modelo de las esferas, ¿cómo nos explicamos que el inhibidor se une al complejo enzima sustrato? Porque lo hace en un sitio que no es el sitio activo, pero que está muy cercano al sitio activo. Entonces tenemos que este es el sitio activo de la enzima. Aquí entra el sustrato y se forma el complejo enzima sustrato, que es este que está aquí, es este. Y entonces aquí es donde puede llegar el inhibidor. ¿Por qué? Porque la unión del sustrato hace que este sitio sea entonces accesible al inhibidor. Pero si este no estaba unido, el sitio eh, no era favorable para que se uniera el inhibidor. Entonces, cuando se mete el sustrato, ya la enzima cambia de conformación y ahora sí es compatible con el inhibidor, sobre el inhibidor y se forma el complejo enzima sustrato inhibidor. Este que está aquí es este que está acá. Esta es la inhibición acompetitiva. Bien, ¿cómo sabemos si una enzima tiene un inhibidor tiene este mecanismo de inhibición? Utilizando el gráfico de doble recíproco, y aquí vemos que a diferencia del anterior, las rectas no se cruzan, son paralelas. Otra vez esta recta no tiene inhibidor, aquí hay poquito y aquí hay más inhibidor. Entonces cuando estas rectas no se cruzan, tenemos tres diferentes sitios de cruce en el eje de las Y y también tres en el eje de las X. Eso es lo característico de una inhibición acompetitiva. Dijimos que en este caso el inhibidor se une exclusivamente al complejo enzima sustrato, pero no a la enzima libre, y esta inhibición disminuye tanto la Km en el eje de las Y como la Bmax. ¿Por qué la disminuye? Porque si tenemos que esta recta es la que tiene más inhibidor, dijimos que esta es la que trabaja menos porque tiene más inhibidor, por eso está hasta arriba, porque es inverso. Entonces la Km va a quedar hasta acá, y la que no tiene inhibidor pues, tiene una Km más cercana al origen. Entonces la Km es más alta, aquí es más baja. Pero también pasa lo mismo en la Vmax. Esta Vmax es más alta y esta Vmax es más baja porque esto, repito, es inverso. Entonces el inhibidor, como dice aquí, disminuye tanto Km como Vmax. Esta es la inhibición acompetitiva. En el caso de la inhibición no competitiva o mixta, este sería el esquema general. Aquí lo que está pasando es que el inhibidor es capaz de unirse tanto en la enzima libre como al complejo enzima sustrato. Entonces tenemos dos KIs, la KI normal y la KI prima. Pero algo también muy interesante es que cuando se forma el complejo enzima inhibidor, porque se unió a la enzima libre, aún así es capaz de unir al sustrato de la enzima. Entonces, de estar aquí se puede pasar para acá. Tenemos el complejo enzima sustrato inhibidor. Si se disocia el inhibidor, regresamos al complejo enzima sustrato y esto es capaz otra vez de formar producto. Y vamos a ver lo que pasa en el modelo de las esferas. Esta es la enzima libre, este es el sitio activo. Entonces, aquí entra el sustrato y tenemos el complejo enzima sustrato que es este de aquí. Pero el inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre, porque se une en este sitio, muy cerquita al sitio activo. Tenemos el complejo enzima inhibidor, pero a pesar de que esté pegado el inhibidor, se une el sustrato. Entonces tenemos el complejo enzima sustrato inhibidor. Pero ojo, este no puede formar producto, porque la presencia del inhibidor evita que se alcance el estado de transición. Entonces, a este complejo enzima sustrato inhibidor también podemos llegar por aquí, cuando el complejo enzima sustrato une el inhibidor. Y la forma para que la enzima trabaje y forme el producto
es que el inhibidor se disocie y entonces ya poder tener aquí el complejo enzima sustrato que ya puede generar producto. Entonces, esta es la inhibición no competitiva o mixta. Esta es la forma como quedaría la gráfica de doble recíproco. Vemos que aquí las rectas, repito, la más elevada, la más alta es la que tiene más inhibidor. Esta no tiene inhibidor. Las rectas decursan, pero solamente en el eje de las X. Entonces tenemos diferentes valores de Km, pero tenemos una sola Bmax. O sea, la Bmax no se afecta en este caso. ¿Por qué? Porque el inhibidor no se une y no modifica la afinidad de la enzima por el sustrato. Pero sí modifica la Bmax, entonces esto hace que se genere menos producto, por eso es inhibidor. Dijimos que esto difiere de la competitiva en que el inhibidor se une a una enzima libre en otro sitio que no es el activo. Y esta inhibición, como vemos en la imagen, disminuye la Vmax, pero no disminuye la Km, la cual permanece constante. Y entonces, esta es la firma característica de un inhibidor no competitivo. Y en el caso de la inhibición reversible, este sería el esquema general de la reacción. Aquí entraría el inhibidor, y entonces hay una flecha unidireccional, obviamente, que forma el complejo enzima inhibidor. Y dijimos, aquí se une mediante enlaces covalentes y ya no se disocia. Ya se queda pegado por siempre hasta que la enzima se degrade. Y la única forma de poder hacer más productos es encendiendo otra vez el gen y formando enzima nueva. Y aquí la enzima total quedaría así: enzima libre más enzima unida al sustrato más enzima unida al inhibidor. Entonces, estos tres valores determinan a la enzima total. El patrón cinético es idéntico al de la inhibición no competitiva cuando hacemos una gráfica de doble recíproco. Y el efecto neto del inhibidor es que la enzima libre baja. Hay una disminución de enzima libre. Bien, el otro grupo grande de enzimas dijimos eran las alostéricas. Dijimos que las enzimas alostéricas presentan una curva de tipo sigmoidea que nos habla de unión cooperativa. Esa es la palabra clave al hablar de enzimas alostéricas. Y esta unión cooperativa se genera cuando la conformación de las enzimas se une a un regulador que puede ser positivo o negativo. Ya lo habíamos visto esto en el video pasado. Una enzima alostérica en realidad es un oligómero cuya actividad biológica se altera al modificar la conformación en la estructura cuaternaria. Ya no hablamos de terciaria, como hablamos de subunidades, de oligómeros, ya hablamos de estructura cuaternaria. Las enzimas con un solo sitio activo presentan cinética miqueliana. Las enzimas alostéricas, a diferencia de las miquelianas, presentan múltiples sitios activos y tienen unión cooperativa. Dijimos que esto es lo que las hace distintas de las enzimas miquelianas. Entonces, las enzimas alostéricas poseen una cinética sigmoidea en vez de una hipérbola. Y lo que quiere decir esto, esta curva sigmoidea, es que la afinidad de la enzima por el sustrato depende de cuánto sustrato está presente. Entonces, los reguladores alostéricos o moléculas reguladoras se unen a los sitios alostéricos. Recuerden que estos los diferencian de una coenzima o de un inhibidor. Entonces, no se unen al sitio activo ni cerca del sitio activo. Y entonces, el efecto es que aumenten o disminuyan la actividad enzimática. Aquí sería una gráfica de velocidad inicial sobre sustrato para una enzima alostérica. Vemos que en lugar de la hipérbola que ya conocemos, tenemos una curva sigmoidea. Y esta curva sigmoidea nos habla de unión cooperativa. Eso quiere decir que la afinidad de la enzima por el sustrato depende de cuánto sustrato esté presente. Recuerden el ejemplo clásico de la hemoglobina, que no es una enzima, es una proteína transportadora de oxígeno, pero tiene una cinética igual a la de una enzima. Recuerden que es más difícil que entre el primer oxígeno que el segundo y tercero. Son mucho más fácil que entre. Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando lleva un oxígeno dentro. Eso se refiere con unión cooperativa, y la cinética de este tipo de enzimas se define por la ecuación de Hill, H-I-L-L, en lugar de la ecuación de Michele-Simenti. Bien, vamos a hablar por último de las enzimas utilizadas en el diagnóstico clínico. Las enzimas plasmáticas utilizadas cuando se miden en el laboratorio en el plano de los pacientes se dividen en dos tipos: extracelulares e intracelulares.
Los extracelulares, por ejemplo, son los simógenos producidos en el caso del hígado que llegan a plasma. Las intracelulares son, por ejemplo, las enzimas involucradas en el metabolismo energético dentro de la célula. Aquí tenemos un capilar. Entonces podemos ver que hay enzimas elevadas en plasma y esto puede ser eh, por una alteración en los tejidos. Por ejemplo, en el recambio celular normal hay muy poquita enzima intracelular en plasma. Vemos aquí estas dos enzimas en plasma. Es porque estas células están recambiando una tasa normal y parte de las enzimas que tienen sale a circulación. Pero cuando esas enzimas plasmáticas que deben ser intracelulares aumentan, podemos entonces suponer que esto es debido a muerte celular como resultado de una enfermedad o de un traumatismo. Entonces, el incremento en niveles plasmáticos de enzimas intracelulares se interpreta como daño celular, daño en el tejido, y de esta forma podemos diagnosticar alteraciones de los tejidos midiendo enzimas plasmáticas. Recuerden que los niveles enzimáticos en plasma aumentan en estado patológico. Se utiliza mucho esto para enzimas hepáticas. También se utiliza para isoenzimas y enfermedades del corazón. Recuerden a la CPK que habíamos hablado, que tiene tres fracciones, la MB, la MM y la MA. La MB es la isoenzima específica del corazón. Esa no tendría que estar en plasma o en niveles muy bajitos, pero cuando aumenta, eso nos puede facilitar el diagnóstico de infarto al miocardio. Recuerden que esta es una tercera parte de pacientes con infarto al miocardio en evolución pueden presentar un electrocardiograma normal. Entonces, medir enzimas CPK, fracción MB en sangre, nos puede permitir hacer el diagnóstico de un infarto en evolución. También en el caso de un accidente cerebrovascular, unas horas después del accidente, la resonancia y la tomografía pueden parecer normales y las alteraciones se observan hasta 48 horas después de la alteración, ya a nivel de la imagen. Pero si medimos CPK de la isoenzima que está en las neuronas y vemos que está elevada en sangre, esto nos apoya al diagnóstico de un infarto cerebral. Y obviamente, entre más elevada esté la enzima, en este caso la isoenzima en circulación, quiere decir que hay una mayor destrucción del tejido. También se utilizan enzimas metabólicas, enzimas renales y enzimas asociadas a enfermedades autoinmunes o congénitas cuyos niveles plasmáticos hablan de esta alteración. Bien, como resumen de esta unidad, podemos decir que la razón de que una enzima en particular se combine solamente con una clase de sustrato es debido a que la unión entre ambos es muy precisa. Y dijimos también que al unirse ambos, la enzima con el sustrato, se modifica ligeramente su estructura, tanto de la enzima como del sustrato. Y esta modificación ligera es la que nos permite acercarnos más al estado de transición, y ese es el modelo del ajuste inducido. Las enzimas, recuerden, actúan como catalizadores y disminuyen la energía de activación en una reacción química. Al unirse al sustrato, dijimos, vía ajuste inducido. Las enzimas trabajan, recuerden, en grupos, formando vías metabólicas que producen productos celulares específicos. Es un error visualizar a una enzima en el cuerpo como una enzima aislada o en forma independiente del resto. Eso no es así. Siempre que visualicen una enzima, tengan en cuenta que forma parte de una vía metabólica y que entonces el producto final de la vía es el que debe controlarse en forma estrecha para evitar desperdiciar recursos celulares como puede ser ATP. Y también recuerden esto a la hora de la inhibición. Si una enzima específica se inhibe, toda la vía metabólica se va a inhibir. La vía completa también se inhibe. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando un paso clave en la vía, entonces la siguiente enzima ya no tendría sustrato y como resultado toda la vía completa también se inhibe. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Hemos terminado ya con la unidad número 10. Y recuerden poner todas sus dudas, preguntas en los comentarios y también expresarlas en las sesiones específicas para aclarar dudas. Muchas gracias por su atención.